El día en que Marcos Beltrán volvió a ver a su ex esposa no fue de noche ni bajo la lluvia, sino a plena luz del día, con el sol entrando sin permiso por los ventanales de un restaurante elegante y revelándolo todo sin piedad, su cansancio, su miedo, y la fragilidad que ella intentaba esconder detrás de un vestido azul demasiado perfecto para alguien que estaba rota por dentro. Aquella mañana, mientras él esperaba con una copa de agua frente a una mesa reservada, entendió que algunas heridas no sangran, pero siguen abiertas incluso cuando creemos que el tiempo ya las cerró. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias reales que nacen del dolor y la esperanza, este es el momento perfecto para apoyar este contenido. Da like, comenta, comparte y suscríbete al canal Padres Héroes Reales, porque cada historia como esta merece ser contada y escuchada con el corazón abierto. Marcos era un padre soltero desde hacía 6 años, aunque esa palabra nunca le gustó. No se sentía solo, porque su vida giraba alrededor de Tomás, su hijo de 8 años, un niño curioso que preguntaba demasiado y observaba el mundo con una madurez que a veces asustaba. La separación con Clara no fue un escándalo ni un estallido, sino una despedida lenta, casi silenciosa, marcada por la ambición de ella y la renuncia de él. Clara quería más, quería viajar, quería sentirse deseada por un mundo que prometía glamour y éxito rápido, mientras Marcos solo quería estabilidad, tardes en el parque y una casa donde el silencio no doliera. Cuando ella se fue, dejó una nota corta y un perfume caro impregnado en la almohada, y Marcos entendió que el amor no siempre se rompe, a veces simplemente se va. Los primeros años fueron duros, pero también formativos. Marcos aprendió a preparar desayunos sin quemarlos, a peinar a Tomás para la escuela, a trabajar de día y ayudar con tareas por la tarde. Descubrió una fortaleza que no sabía que tenía, una calma que nacía del cansancio honesto. Mientras Clara subía fotos desde playas lejanas y ciudades luminosas, él celebraba pequeños triunfos, la primera bicicleta sin ruedas de apoyo, las notas buenas, las noches de películas con palomitas hechas en casa. Nunca habló mal de ella frente a su hijo. Decía que su madre estaba buscando su camino, aunque en el fondo sabía que ese camino la había alejado de todo lo que importaba. El tiempo pasó y la vida siguió. Marcos dejó de esperar mensajes, dejó de revisar redes sociales, dejó de imaginar regresos. Hasta que una mañana cualquiera recibió un correo corto, sin adornos, pidiéndole verse para hablar. No decía por qué. No decía nada más. Él dudó, pero aceptó, no por ella, sino por sí mismo. Necesitaba cerrar un capítulo que, aunque parecía terminado, seguía influyendo en sus decisiones más profundas. Clara llegó puntual, con una sonrisa frágil y los ojos cansados. Ya no era la mujer que se fue buscando aventuras. Había algo en su postura, en la forma en que evitaba mirar directamente, que hablaba de derrotas acumuladas. Marcos la observó sin odio, sin rencor, como se observa una fotografía antigua. Ella habló de proyectos que no funcionaron, de relaciones que prometieron demasiado y cumplieron poco, de soledades en habitaciones de hotel demasiado grandes. No pidió perdón de inmediato. Primero necesitó explicar, justificar, convencerse a sí misma de que había tenido razones válidas para irse. Marcos escuchó en silencio, con la serenidad de quien ya no necesita respuestas para seguir adelante. Cuando ella finalmente dijo que se sentía perdida, que había cometido errores y que quería volver a intentar, el aire pareció quedarse quieto. No pidió regresar como esposa, sino como alguien que necesitaba una oportunidad para estar cerca, para reconstruir algo, aunque fuera desde otro lugar. Marcos sintió una mezcla de compasión y claridad. No había rabia en su corazón, pero tampoco nostalgia suficiente para borrar todo lo vivido. Él habló entonces, con una calma que la desarmó. Le contó de las mañanas apresuradas, de las noches largas, de los miedos que aprendió a enfrentar solo. Le habló de Tomás, de su crecimiento, de sus preguntas sobre el mundo y sobre ella. No la culpó, no la acusó. Simplemente describió la vida que había construido sin ella, una vida imperfecta pero real, sólida, honesta. Le dijo que ya no era el mismo hombre que ella dejó atrás, que el dolor lo había transformado, y que ahora sabía exactamente lo que merecía y lo que no. Clara se quedó helada cuando entendió que Marcos no estaba allí para rescatarla. Él no levantó la voz, no hizo promesas, no ofreció consuelo fácil. Lo que hizo fue más poderoso, le ofreció verdad. Le dijo que podía estar presente en la vida de su hijo,
que podía intentar reconstruir un vínculo desde la responsabilidad y el respeto, pero que no volvería a sacrificar su paz por alguien que aún estaba aprendiendo a valorarla. Esa claridad fue más fría que cualquier rechazo. Durante las semanas siguientes, Clara comenzó a aparecer de día, nunca de noche, nunca a escondidas. Iba a los partidos de fútbol de Tomás, a las reuniones escolares, a las caminatas de domingo. Marcos observaba desde la distancia, sin intervenir, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Tomás, con la sabiduría que solo los niños heridos poseen, fue cauteloso pero abierto. No preguntó demasiado. Simplemente aceptó la presencia de su madre como quien acepta una lluvia inesperada, con curiosidad y algo de miedo, pero sin cerrarse del todo. Marcos siguió con su rutina, con su trabajo, con su vida. No dejó que la reaparición de Clara alterara su equilibrio. Aprendió que amar no significa salvar, y que a veces el acto más valiente es mantenerse firme. Clara, por su parte, empezó a entender lo que había perdido, no por palabras, sino por contraste. Veía en Marcos a un hombre completo, centrado, con una dignidad silenciosa que no necesitaba aplausos. Y eso dolía más que cualquier reproche. Un mediodía, bajo un cielo limpio y un sol generoso, Clara lo buscó nuevamente. Esta vez no para pedir, sino para agradecer. Le dijo que verlo ser padre, verlo construir sin rencor, le había enseñado más que todos sus fracasos juntos. Marcos escuchó, asintió, y por primera vez sonrió con una tranquilidad profunda. No había ganado nada, pero tampoco había perdido. Había crecido. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, si te recuerda que el amor propio también es una forma de amor hacia los demás, te pedimos desde el corazón que interactúes con este video. Tu apoyo hace que historias como esta sigan llegando a más personas que las necesitan. El tiempo siguió su curso. Clara encontró su propio camino, más humilde, más real. Marcos continuó siendo el padre presente que siempre fue. No hubo un final de película ni un regreso romántico. Hubo algo mejor, respeto, aprendizaje y la certeza de que las segundas oportunidades no siempre significan volver atrás, sino avanzar con más conciencia. Tomás creció viendo a dos adultos que, pese a sus errores, eligieron actuar con responsabilidad y amor. Justo antes de terminar, queremos hacerte una petición especial. Comenta qué parte de esta historia te tocó más y por qué. Tu voz también es parte de este espacio. Porque al final, las historias que más nos marcan no son las que prometen finales perfectos, sino las que nos recuerdan que incluso después del fracaso, la dignidad, la bondad y la verdad pueden dejarnos de pie, mirando al futuro con el corazón intacto y la luz del día como testigo. El cambio no llegó con grandes anuncios, sino con detalles mínimos que solo quien ha vivido atento sabe reconocer. Marcos lo notó una tarde cualquiera, cuando Tomás volvió del entrenamiento de fútbol hablando de su madre sin cautela, sin ese cuidado excesivo que los niños aprenden cuando sienten que un tema puede romper algo frágil. La mencionó con naturalidad, como parte del día, y eso, más que cualquier promesa, fue la señal de que algo se estaba acomodando por dentro. Clara no intentó ocupar un lugar que ya no le pertenecía. No pidió fines de semana completos ni decisiones importantes. Llegaba, preguntaba cómo estaba Tomás, escuchaba más de lo que hablaba y se iba sin dramatismo. Aprendió, quizá demasiado tarde, que el amor que permanece no se impone, se sostiene con constancia. Marcos observaba ese esfuerzo sin celebrarlo ni castigarlo. Había aprendido que el tiempo es el único juez que no se equivoca. Una noche, mientras ayudaba a Tomás con una tarea sobre la familia, el niño levantó la mirada y preguntó algo simple, pero cargado de significado. ¿Está bien que mamá esté otra vez aquí? Marcos no respondió de inmediato. Apoyó los codos en la mesa, respiró hondo y eligió las palabras como quien pisa terreno recién sembrado. Está bien que las personas intenten hacerlo mejor, dijo. Y también está bien que nosotros vayamos despacio. Tomás asintió, satisfecho. No necesitaba más. Nunca lo había necesitado. Clara, por su parte, comenzó a enfrentar algo nuevo, la responsabilidad sin aplausos. Ya no había escenarios, ni promesas brillantes, ni desconocidos admirando una versión editada de su vida. Había rutinas, horarios, silencios incómodos y la mirada honesta de un niño que no exigía perfección, solo verdad. Al principio le dolió. Luego, la calmó. Una tarde de domingo, coincidieron los tres en el parque. No fue planeado.
No fue simbólico. Simplemente ocurrió. Tomás corría de un lado a otro, riendo, mientras Marcos y Clara se sentaron en bancas separadas, unidos solo por la vista compartida de su hijo. En ese espacio sin palabras, Clara entendió algo que antes había confundido: la estabilidad no era una jaula, era un refugio. Y Marcos confirmó algo que ya sabía: había hecho bien en no cerrar su corazón, pero mejor aún en no volver atrás. No se convirtieron en amigos. Tampoco en enemigos. Fueron algo más difícil y más honesto, dos adultos aprendiendo a convivir con las consecuencias de sus decisiones. Marcos siguió protegiendo su paz con la misma firmeza con la que protegía a su hijo. Clara siguió construyendo, paso a paso, una versión de sí misma que no necesitaba huir para sentirse viva. A veces, en las mañanas tranquilas, Marcos pensaba en aquel primer encuentro en el restaurante, en el sol entrando sin permiso y revelándolo todo. Sonreía al recordar que la claridad, aunque duele, también libera. Había aprendido que cerrar un ciclo no siempre implica cerrar la puerta, sino dejar de pararse frente a ella esperando que algo cambie. Y así, sin grandes gestos ni finales espectaculares, la vida continuó. No como antes, sino mejor entendida. Porque algunas historias no se tratan de volver a amar, sino de aprender a no perderse a uno mismo en el intento.